¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo un video muy interesante. El tema es cómo colocar personas en formato PNG con Photoshop en sus renders. Después de este video ustedes aprenderán los estilos más usados por arquitectos y despachos de visualización arquitectónica de todo el mundo que usan en sus renders. En este render vamos a explicar cada uno de estos ejemplos. Bien, vamos con el intro y comencemos con el video. Antes de empezar este tutorial les quiero mostrar aquí el temario, ya que este video es un poco largo. Así que si alguno de ustedes ya sabe alguno de los puntos que vamos a ver aquí en este temario, se puede saltar a un punto en específico que no conozca, que desea aprender. Y los que son nuevos en esto les invito a que se queden en todo el video. Es un poco largo, pero después de este video no creo que necesiten ver más cosas en internet para conocer acerca sobre el tema de colocar personas en sus renders con Photoshop. Como pueden ver, aquí tengo el render donde les voy a explicar todo. Aquí tengo otro archivo donde lo tengo por separado. Les voy a explicar rápidamente qué es lo que van a aprender en este video. Primero van a aprender cómo colocar una persona realista con sombra, que es la primera que tenemos aquí. Es el más usado y el más sencillo. Es simplemente colocar a la persona y añadir una sombra. El segundo es, se parte del primero y lo único que se hace se le da una transparencia. El tercer estilo que van a aprender es una persona detrás de un cristal y cómo recortar partes de una persona que no queremos que salgan, porque en este caso yo tenía a la persona de cuerpo completo en el archivo. Van a aprender qué personas deben de colocar bajo una sombra o en el sol. Esta está debajo de una sombra y esta está en el sol, de acuerdo a la sombra que tienen en sus cuerpos. Cómo colocar correctamente la sombra de una persona con bicicleta, porque muchas veces la colocan mal. Cómo hacer el efecto de movimiento de una persona que está caminando o corriendo, nunca se lo hagan a una persona que está detenida. Cómo hacer la sombra de una persona sentada bajo su cuerpo que da hacia la banca. Cómo colocar la sombra de una persona que está frente a un muro como esta o frente a unas escaleras. Cómo añadirle la sombra de las ramas de un árbol a una persona que está bajo un árbol y que no las tiene. Y cómo añadirle un estilo gráfico a una persona para renders esquemáticos, como renders que no son fotorrealistas sino renders más sencillos que están guardados como para fachadas o cortes. Con estos estilos que les estoy mostrando aquí prácticamente ya van a poder hacer lo que ustedes quieran en sus renders sobre colocar personas. Bien, antes de explicarles cada estilo tengo que explicarles los puntos básicos para colocar personas. Lo primero que deben de saber antes de mostrarles cada estilo es cómo elegir correctamente la imagen de una persona para colocarla sobre su render. Para elegir las personas a colocar en nuestros renders les voy a dejar la liga a otro video donde van a poder descargar toda mi biblioteca de personas que yo utilizo para añadir a mis renders. Tenemos mascotas, niños, personas de negocios, personas caminando, deportes, detenidas, en bici, en grupos de playa y sentadas. De aquí es donde vamos a seleccionar las personas para añadir en nuestro render y les voy a enseñar cómo elegirlas. Vamos a irnos con las más utilizadas, que son personas caminando o pueden ser personas detenidas, de modo que yo en estas carpetas tengo acomodadas las imágenes por contraste solar y sin contraste solar. Las que están con contraste solar son personas que están bajo la luz del sol. En todas ellas tienen luz directa del sol, como pueden ver aquí en la sombra que se hace bajo su brazo, en su pierna, en la playera. Todas estas personas que están aquí solo sirven para colocarlas bajo el sol, en renders donde hay luz solar. Nunca las vayan a colocar en un render que es de noche o que está nublado su render, que no hay luz solar, porque eso estaría mal. No podrían tener contraste solar si es de noche, entonces tengan mucho cuidado. A su vez tengo la carpeta sin contraste solar. Nunca vayan a colocar una persona como estas que tenemos aquí, que no les da luz directa del sol, que toda su luz es difusa debajo del sol en su render, porque
obviamente estaría mal. Entonces tengan mucho cuidado. Este es un error muy común que todos cometen en sus renders y que lo veo muy a menudo. Entonces es lo primero que les estoy explicando para que lo tomen demasiado en cuenta. Las personas que tenemos aquí en la carpeta de sin contraste solar también les van a servir para colocarlos en renders nublados, en renders de noche, en renders de atardeceres, o pueden ir en un render donde hay luz solar pero que hay sombras, como por ejemplo esta persona que tengo aquí no tiene contraste solar, pero sin embargo está debajo de una sombra. Entonces la puedo colocar aquí. Les voy a explicar también cómo es que la pueden colocar si va a ser el render de noche. Eso lo veremos cuando veamos este estilo. Ahora vamos a ver la iluminación que tiene la imagen. Esto es únicamente para las personas con contraste solar. Lo que vamos a ver aquí es de dónde le está dando el sol a la persona y cómo acomodarla. Tengo aquí esta persona, la voy a arrastrar al render. Aquí yo ya la tenía colocada, le voy a dar enter. Este es otro punto a tomar en cuenta para seleccionar la imagen a colocar. Como pueden ver, tiene la sombra en la cara y la luz le está dando por la espalda. Ustedes tienen que tomar en cuenta en dónde está el sol en su render. El sol en este render está dando de derecha a izquierda y la sombra se va un poco hacia el frente en esta parte de aquí. Entonces, por lógica, la sombra de esta persona no puede estar en su cara, así como está la persona, sino que tendría que estar como esta, dándole la sombra aquí en su cara como este muro que está de este lado, del lado izquierdo, como el lado izquierdo donde está la cara de la persona, y la luz en su espalda como el muro que tenemos acá. Entonces este sería otro punto, que se fijen de dónde le está dando la iluminación a esta persona. Esto solo sería para personas con contraste solar, ya que las personas con iluminación difusa como esta que está bajo la sombra, pues no tiene mucho sentido porque no hay una iluminación directa de donde podamos decir que le está llegando la iluminación. Bien, como pueden ver aquí el chavo sí le está dando la luz de frente en su pecho y en su cara. Yo lo tengo aquí la imagen y como pueden ver la tuve que invertir porque el sol le está dando de izquierda a derecha y en el render la luz está de derecha a izquierda. Entonces lo tuve que invertir, igual que con la chava. La luz le estaba dando de izquierda a derecha, la tuve que invertir para que le estuviera dando como en el render de derecha a izquierda. Hay algunos que ya vienen con la perspectiva de iluminación que tenemos en nuestro render, como es la persona que tengo aquí. Si se fijan, el sol está dando de derecha a izquierda, tenemos iluminación en su pecho y sombra en su espalda. Entonces pues ya no tuve que ajustar la perspectiva. Cuando tienen que invertir la imagen para ajustar la iluminación de donde le está dando el sol, lo único que tienen que hacer es darle clic aquí a uno de sus nodos y les aparece esta parte de aquí. Aquí tenemos el ancho y ven que tenemos un 100%. Lo único que tendrían que hacer es darle un -100 y se invierte. Esto háganlo antes de deformar la imagen de escala, porque si no ya no les va a aparecer un 100, les va a aparecer otro número porque ya la escalaron. Si lo quieren hacer después de que la han deformado, lo único que tienen que hacer es darle el negativo del número que tenía. Por ejemplo, aquí un -80, solo tendrán que darle 80 y se invierte, para que se invierta proporcionalmente, porque si yo, por ejemplo, aquí un -30 podemos ver que se hace deformada. Esto para que se haga proporcionalmente, porque si lo hacen con el mouse así para invertir, no saben si lo están haciendo correctamente. Así es más seguro. Y como pueden ver, ya invirtiendo la imagen ya tiene la luz como debe de ser. Esa es una forma de arreglar la dirección de la luz que tiene la persona. El siguiente punto que les voy a explicar es la perspectiva de la imagen. Tengo aquí esta imagen de una mujer donde yo la voy a colocar. Como pueden ver, la he colocado aquí en la banca. Voy a tratar de acomodarla como si fuera a estar sentada aquí. Sin embargo, aquí lo que les voy a explicar es que no queda la perspectiva de esta mujer en la banca. Como pueden ver, se ve raro. ¿Por qué? Porque la mujer le tomaron la foto desde arriba, como si alguien estuviera parado en unos escalones y le hubiera tomado la foto desde un poco desde arriba. Entonces también tengan cuidado de fijarse la perspectiva en la que le tomaron la foto a esta persona y ver si queda en la perspectiva
que la van a añadir a su render, porque también eso hace que se vea mal esa persona en su render porque no tiene una perspectiva que coincida entre ambos. ¿Cómo corregir esta perspectiva? Les voy a enseñar otro ejemplo. Aquí tengo un chavo, lo voy a agregar, y también tiene una perspectiva media rara. Si se fijan, el chavo también le tomaron la foto un poco desde arriba porque su cabeza se ve más grande y sus pies más pequeños, su cuerpo de abajo más pequeño. Como pueden ver, aquí se le ve la cabeza muchísimo más grande que el chavo de aquí y tienen más o menos ya la misma altura y misma dimensión. ¿Por qué les pongo ahora este ejemplo? Porque hay algunas imágenes a las que les podemos corregir la perspectiva. A la mujer que teníamos acá no se le iba a poder corregir. Hay algunas que sí, como este, se los voy a explicar. Con el paso del tiempo ustedes se darán cuenta de, conforme vayan practicando, a qué personas sí les pueden ir corrigiendo la perspectiva y a qué no. A esta sí, le vamos a dar clic aquí a uno de sus esquinas y se ponen de color negro. Ahora vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en distorsionar. Ya que le hayamos dado en distorsionar, vamos a mover los nodos de arriba hacia adentro. Y como pueden ver, se corrige su perspectiva o su postura y ahora su cabeza se hace un poquito más pequeña. Vamos a tratar de hacerlo hasta que la cabeza se vea del tamaño de la de esta persona, que es la que hemos colocado. También vamos a corregir un poco los pies porque se veían muy largos. Más o menos he corregido la perspectiva. A veces estas no siempre suelen quedar bien, se ven un poco raras. Entonces siempre fíjense la perspectiva en la que está para ver si les va a funcionar. De preferencia yo les recomiendo que la perspectiva sea muy parecida a la que están usando, como esta persona que tiene la perspectiva perfectamente bien adecuada al render. Y no traten de corregir imágenes con perspectivas que no tienen la misma que su render porque se van a tardar más y les va a costar más trabajo. El siguiente punto para elegir una imagen es muy sencillo, que es la vestimenta. Traten de colocar personas que traigan una vestimenta adecuada al clima que están utilizando en su render. Este render es un render de día y por lo regular todos traen playera, un pantalón y este tiene un short o ropa muy ligera. Por ejemplo, aquí como ejemplo agregué estas personas que traen gorro, chamarra, botas. Si se fijan, van un poco fuera de tono con el clima del render, por así decirlo. Entonces tengan cuidado porque luego veo que ponen gente con unas chamarrotas, gorras, guantes, como tipo invierno y el render es de día y se ve que hace mucho calor. Entonces, bien, vamos a hacer una recapitulación rápida de cómo es elegir la imagen de una persona para colocar. La primera sería la iluminación que tiene, si tiene contraste solar o no tiene contraste solar, como esta de aquí y esta de aquí. Nunca poner una imagen con contraste solar en sombra o en un render de noche y nunca colocar a una persona sin contraste solar a la luz del sol. Segunda, fijarse en las de contraste solar, de dónde les está dando la luz del sol y acomodar la perspectiva de estas personas. Tercera, qué vestimenta traen y ver qué clima tenemos en nuestro render para saber qué persona vamos a colocar. Bien, ahora sí vamos a empezar con cada uno de los estilos. Primero voy a explicarle dos cosas básicas que se van a tomar en cuenta en todos los estilos y es cómo colocar correctamente a las personas. Lo vamos a ocupar en todos ellos. Y son dos cosas nada más, lo que sería la escala y los ajustes de color para que se adecue a los colores que tiene ya nuestro render. Bien, vamos a empezar con la escala. ¿Cómo consideramos la escala? Para colocar las personas con la escala correcta en nuestro render, tenemos que tomar un punto de referencia en nuestro render. Como nosotros somos los que modelamos el archivo o tenemos el archivo modelado en 3D, sabemos las medidas de este elemento, o si no lo hubiéramos hecho el render nosotros tenemos que buscar algún elemento en el render donde podamos saber las medidas aproximadas de esa parte del render. Por ejemplo, aquí este render yo sé cuánto mide esta parte de aquí, sé que mide aproximadamente unos 2 metros. Entonces si yo pongo esta persona aquí, obviamente esto me diría que la persona mide aproximadamente 1,70, pues no llega aquí hasta los 2 metros, colocada aquí en la altura de este muro. Siempre tengan alguna medida como referencia como es un muro y así cuando ustedes vayan colocando las personas en su render, tomen esa referencia.
Igual, como pueden ver, esta me dio pues directo, no me salió más grande, porque por ejemplo hay veces que cuando uno coloca a una persona sale más grande como esta. Entonces nosotros la ajustaríamos con ese punto de referencia. Como pueden ver, aquí ya iría. Ya que tenemos ese punto de referencia, si nosotros la hacemos hacia adelante, obviamente la persona la tendremos que ir agrandando. Si nosotros la hiciéramos hacia atrás, la persona la tendríamos que ir haciendo un poquito más chiquita. Para eso ustedes también deben de conocer qué distancia hay más o menos de aquí a acá, para más o menos irla escalando. Lo que les recomiendo es que las coloquen todas, se despejen un rato, vuelvan a su render y lo vean y se fijen si la escala les parece adecuada, porque a veces esto ayuda para darnos cuenta si la escala que le estamos dando si se ve bien o está demasiado grande, ya que a veces es un poco difícil darle la escala adecuada, pero esto nos va a servir mucho, tener un punto de referencia como es este de aquí, y ya sabemos que entre más lo hagamos hacia el frente, más lo tenemos que ir agrandando. Algo que les puede servir es colocar las personas más o menos en una misma línea, como estas tres que tenemos aquí, y no tratar de colocar personas por todos los puntos de lo largo, como esta medida. De este modo sabemos que las personas que estén en esta línea de horizonte tienen que tener aproximadamente las mismas medidas, como pueden ver entre este chavo y este otro chavo. Entonces eso les va a ayudar. Entonces esa sería la forma de colocar con una escala correcta una persona, o la que yo utilizo. Desconozco si haya una forma más fácil de acomodar la escala, pero por lo mientras es como yo lo hago, y esto más que nada es a ojo, y ya con práctica ustedes van a poder ir ajustando la escala mejor en sus renders. Y pues obviamente si conocen las medidas de su diseño, pues más fácil se les va a hacer. Si alguien conoce una forma más fácil, pues igual coméntenla. El segundo, que es la corrección de color. Para explicarles eso voy a separar aquí las ventanas para dejar el espacio de trabajo de Photoshop aquí afuera. Voy a agregar una de las personas que tengo aquí y la voy a jalar al espacio de trabajo. Me aparece este diálogo, le doy en OK y me aparece como otra pestaña. La voy a volver a poner aquí las ventanas todas en el espacio de trabajo. Voy a seleccionar la imagen, ya como pueden ver tiene el recuadro de selección. Le damos en imagen, ajustes, y nos vamos a ir hasta acá abajo en Match Color, que en español sería igualar color. Nos aparece este otro diálogo y en Source o fuente vamos a escoger el archivo donde tenemos el render, que sería este de aquí. Si yo le doy clic, como pueden ver aquí nos aparece el render y ya nos iguala el color. A veces esto no funciona del todo bien, sin embargo aquí tenemos opciones de imagen para tratar de igualarlo. Lo que tenemos que hacer es ir viendo la imagen del render y ir viendo la imagen de la persona hasta que traten de igualar los tonos y la iluminación de la persona. No tiene que ser tan exacto, porque posteriormente sobre el render podremos hacer otros ajustes para tratar de igualar el color. Así me parece bien ahorita. Le voy a dar clic en OK y ahora vamos a arrastrar la persona y la vamos a jalar al render. Le damos clic en OK y ya la tenemos aquí en el render. Si creemos que todavía no queda del todo bien ajustada al render, a los colores del render, le vamos a dar clic aquí en imagen, le doy enter primero para colocarla, perdón, y en ajustes de aquí de imagen tenemos muchísimas más opciones para igualar, que por lo regular las que más van a usar va a ser brillo y contraste, saturación y el balance de color. Lo que veo aquí que le falta para igualar a la imagen es que tenga menos contraste, o sea que tenga menos contraste entre sombras y luces de la imagen. Como pueden ver, este chavo de acá tiene menos contraste entre las sombras y su luz. Para eso abrí la de brillo y contraste y puedo ir dándole acá para que tenga menos contraste esta imagen y le doy clic en OK. Ahora, si yo agregara esta misma imagen directamente sin hacerle ese ajuste de color, lo que podemos ver aquí es que la persona tiene un poco más de saturación y contraste original de la imagen, y por esto la imagen no se adecua mucho al render. Sin embargo, esta que ya igualé el color y le di unos pocos de ajustes, se ve más adecuada al render, más adaptada en cuanto al color, iluminación y todo eso. Siempre realicen estos ajustes
de igualar color y de brillo y contraste y todo esto para que la imagen se adecue más a su render, porque si no uno se da cuenta que pues la persona que colocaron aquí no se ve bien o no se ve ad hoc al render que ustedes tienen. Entonces siempre hagan eso cuando inserten la imagen. Entonces esas serían las dos cosas fundamentales para insertar cualquier imagen de una persona en Photoshop principalmente. Ya después de que hacen eso, ya empiezan a jugar con los estilos que les mostré acá, dependiendo dónde quieran colocar a la persona. Bien, vamos a empezar con el primer estilo, que es una persona realista con sombra. Como ya les expliqué cómo colocar las personas correctamente en cuanto a escala y color, nos vamos a ir ya directamente aquí con esta carpeta de copia que tengo de las personas a nada más explicarles los estilos. Y para empezar, que este es el número 1, la persona fotorrealista con sombras, lo único que tendrían que hacer es seleccionar la capa de la mujer, duplicar capa, que es esta capa de aquí. Aquí en vez de copia le vamos a dar sombra, le dan clic en OK y se les hace esta otra capa. Le vamos a dar doble clic y le vamos a dar en color overlay o superposición de color en español. Si me voy aquí a color overlay, tengo aquí un color oscuro, casi negro, pero con tendencias un poco en el azul. Bien, ¿por qué lo tengo con un poco de tendencias hacia el azul y no negro? Si yo pongo aquí el negro, como pueden ver, aquí está el negro y aquí se ve un poco más azul. Lo tengo un poco azul porque, como pueden ver en las sombras que tengo del render, las sombras se ve como un gris frío, como un gris un poco azul. Entonces por eso es que seleccioné esto. Si ustedes lo colocaran en negro, la sombra se va a ver como un gris neutro. Ya que tenemos la sombra, le vamos a dar clic aquí en uno de sus nodos y le vamos a dar en distorsionar. Ya que le damos en distorsionar, la vamos a agarrar de aquí de en medio y la vamos a jalar. Para saber hacia dónde hay que jalar la sombra es igual, basándonos en una sombra que tengamos en este render, como es esta de aquí. Como pueden ver, es de derecha a izquierda, entonces la sombra tiene que ir de aquí hacia acá, no puede ir de aquí hacia acá, porque iría al contrario de las sombras de nuestro render y eso está mal. Igual la línea de horizonte que tenemos aquí, qué tan despegada está la sombra de esta línea. Entonces entre menos despegada esté, más horizontal tenemos que dejar la sombra. La vamos a jalar ahora un poco de este nodo para ponerla acá. Y como la perspectiva está hacia esta parte de acá, hacia la izquierda, ahora vamos a jalar este nodo un poco hacia abajo y este nodo un poco hacia arriba para que tenga una perspectiva la sombra más adecuada. Ya con el tiempo ustedes van a ir sabiendo colocar las sombras un poquito mejor ya con la práctica. Le vamos a dar clic en Enter y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bajar la mujer platicando sombra abajo de la capa original, que es esta. Como pueden ver, ya queda por debajo de la mujer y no sobre ella. El siguiente paso va a ser darle una opacidad. Aquí tenemos la opacidad, tenemos que situarnos sobre la capa, le vamos a dar 50% y ahora lo que vamos a hacer es darle un filtro de desenfoque. Filtro, nos vamos a ir a blur o desenfoque en español y vamos a darle en desenfoque gaussiano. Aquí nosotros regulamos el desenfoque, este sería 0.1 y aquí se va desenfocando más hasta que pues desaparece, entonces tengan que tener cuidado aquí. Para darle el desenfoque correcto, ustedes fíjense en el desenfoque de las sombras que tienen ya en su render, como este de aquí o como este de aquí. Tratar de asemejar un desenfoque muy parecido al de su render. Vamos a fijarnos en el de aquí y vamos a ir regulándolo. Como pueden ver, ya más o menos se ve un desenfoque parecido. Le damos clic en OK y ya tenemos la sombra. Si ustedes quieren detallar más la sombra, les voy a recomendar que le den clic aquí en pincel. Aquí ustedes pueden seleccionar los pinceles. Vamos a seleccionar este que, si se fijan, está un poco desenfocado de las orillas. Seleccionan la capa de la sombra, ahora sí, con pincel. Y ustedes pueden ir pintando ligeramente más sombra, si es que creen que faltó, sobre los pies de la chava. Y por ejemplo aquí, que esta sombra cae en un hueco de los bloques, vamos a utilizar la goma y vamos a borrar un poco de esta parte de aquí. Aquí les voy a explicar un poco del pincel. La opacidad
y el flujo. Si yo le doy opacidad al 100%, como pueden ver la hace muy marcada, y si yo le bajo la opacidad casi no se ve. Aquí yo lo que les recomiendo es que la dejen como al 50% y como al 35%. El flujo lo que tiene que ver es que entre menos flujo haya es como si menos tinta tuviera el pincel y nosotros podemos ir pintando más y más. Si yo no tuviera flujo, como pueden ver, me lo hace más marcado. Esto sería el estilo número 1 ya con su sombra, como pueden ver. Para darle transparencia como es el estilo de este chavo que vemos aquí, en el estilo 2, lo único que tienen que hacer es seleccionar la imagen y en opacidad bajar la opacidad. Esto ya va a ser cuestión de gustos, de qué transparente quieren que se vea la imagen. Y aquí ahorita le voy a hacer rápidamente la sombra a esta persona para explicarles algunos detalles sobre la sombra de esta persona. A veces por la forma que tienen las personas, la sombra no se adecua del todo o tan fácil como fue con esta. ¿Por qué? Porque yo al distorsionar la imagen, por más de que la tratase de acomodar, me genera estas partes de aquí y no se ve como adecuada. Aquí le falta sombra debajo del zapato y aquí se le sale mucha sombra por acá. ¿Cómo podemos corregir esto? Con la goma. Seleccionamos la capa de la sombra, le damos a la goma, le bajamos un poco el flujo y la opacidad. Es cuestión de que ustedes practiquen un poco la opacidad del flujo, que vayan jugando con ellos y ver si le bajan más o le suben más, y con el tiempo pues sabrán cómo manejarlo un poquito mejor. Como pueden ver, aquí yo le voy a borrar un poquito esta parte de aquí para que me coincida un poquito más la sombra. Aquí le voy a bajar más al flujo para que me haga más difuminado la orilla y se vea más adecuada al desenfoque que tenemos acá. Y ahora, igual como les expliqué con la chava, con el pincel voy a agregar más sombra a esta parte de acá. Dejen bajo un poco el flujo. Y con la goma voy a borrar un poco de la parte de aquí de la sombra. Como pueden ver, aquí agregué un poco de la pierna. Y listo, ya corregí un poco más la sombra de este chavo. Ahora les voy a explicar el estilo 3, cómo colocar una persona detrás de un cristal. Aquí tenemos la persona colocada originalmente con la corrección de color y la escala. Les voy a explicar primero el recorte. Vamos a utilizar esta herramienta de selección. Primero tenemos que tener seleccionada la capa de la persona. Y como esto es algo muy sencillo porque es algo lineal, lo único que tendremos que hacer es jalar, hacer esta selección de este modo con el clic del mouse y darle en borrar. Teniendo aquí seleccionada esta herramienta, damos un clic afuera. Si por ejemplo quisiéramos hacer una selección más exacta, podemos usar esta herramienta. Digamos que esto no fuera recto, que tuviera unos quiebres, con esta podemos ir seleccionando quiebre por quiebre. Eso es como un ejemplo. Ese es un ejemplo de que, por ejemplo, si esto no estuviera recto y tuviera esta forma, el muro de aquí, por así decirlo. Por ejemplo, si fuera un objeto el que está tapando a esa persona. Igual borramos y listo. Ahora nos vamos a situar sobre la capa del render y vamos a seleccionar con esta herramienta que tenemos aquí de selección, de la parte de donde termina el cristal hacia abajo. Con que cubramos a la persona está bien. Le vamos a dar en editar y copiar. Nos vamos a ir hasta acá arriba. Le vamos a dar pegado especial y pegar en el lugar. Como pueden ver, aquí ya tengo la capa que dice layer 7. Yo ya aquí ya la tenía hecha, que es la capa que dice cristal. Esta sería la misma que esta. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer que se vea como la que yo ya tenía antes, con transparencia? Pues es muy sencillo. Lo único que tendrían que hacer es seleccionar el pedazo de imagen que ustedes copiaron, que es este. Le van a dar clic en opacidad y la van a bajar un poco. Como pueden ver, ya la persona está debajo del cristal. Así sería el proceso para hacerlo. Esto es un ejemplo y pues ya va dependiendo de cómo la coloquen ustedes, pero pues esto les va a ayudar para saber cómo hacerlo de acuerdo a su caso. Vamos a ver ahora la persona bajo sombra o para render de noche.
Yo ya la tengo aquí agregada. Aquí me falta ajustarle un poco el brillo y contraste porque está bajo una sombra, se ve muy iluminado. Si yo le bajo el brillo, como pueden ver, ya se nota más que está debajo de una sombra. Le voy a dar clic en OK. Si esta persona, por ejemplo, fuera a ser para un render de noche, pues lo único que tienen que hacer es bajarle más el brillo. Como pueden ver, aquí ya, si nosotros tuviéramos un render de noche, esta imagen, al bajarle el brillo así como está ahorita, les aseguro que va a quedar súper bien ajustada. Sin embargo, aquí como está nada más en una sombra, pues así lo vamos a dejar como lo teníamos, sin bajarle tanto el brillo. Eso sería todo, nada más para si la quieren colocar de noche. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar una sombra. Sin embargo, como está debajo de una sombra, no vamos a colocar sombras como esta, sino vamos a colocar sombras de otra forma muy sencilla. Lo que sí vamos a hacer es repetir lo de duplicar la capa. Damos clic en OK, le damos doble clic aquí, le damos en Color Overlay, ya tenemos el color, le vamos a dar un 50 de degradado más o menos, lo vamos a poner debajo de la capa de la persona. Nos vamos a ir al pincel, seleccionamos un tamaño adecuado al pie, que no quede más grande que el pie, y vamos a ir pintando un poco. Esto de dar la sombra, igual ya con la práctica ustedes van a mejorar la forma de cómo colocar la sombra. Por ejemplo, aquí le voy a dar menos opacidad para en la orilla hacerlo más claro, y le voy a subir la opacidad y aquí en la parte de más adentro del pie para que quede más oscuro. Si ustedes sienten que se pasaron, pueden utilizar la goma y pueden borrar un poquito de la sombra. Ahora si yo me alejo, como pueden ver, ya tiene sombra debajo del pie y ya se ve mejor colocado aquí. Eso sería todo para ese estilo. Nos vamos a ir sobre cómo colocar la persona de la bicicleta correctamente. Aquí lo único que yo veo que se equivocan es que la sombra a veces la colocan sin que les coincida. Voy a hacer rápido la sombra y les explico. Ya tengo la sombra debajo de la persona, le doy clic a uno de sus nodos, luego clic derecho y distorsionar, y miren, la voy a jalar un poco hacia acá. Y hay veces que lo único que tienen que hacer es jugar bien con la distorsión, porque muchas veces lo hacen mal. Para colocar siempre la sombra de una persona con bicicleta, la sombra de las llantas siempre colóquenla debajo de las llantas. A veces las dejan así y esto pues obviamente no está bien. Tienen que colocar la sombra de la llanta de adelante debajo de la llanta, igual con la de atrás. Después tienen que ir jugando con los nodos también de arriba para que la sombra no quede súper distorsionada. La vamos colocando de modo que quede bien. Y listo, como pueden ver ya la he colocado. La sombra de las llantas está debajo de las llantas como debe de ser. Y esa es la importante. Ya si las demás no coinciden, las podemos editar un poco, pero la de las llantas siempre traten que coincida. Ya le di el desenfoque y miren, vamos a ver, por ejemplo, el pie, la sombra del pie está hasta acá y eso no coincide. La sombra del pie pues no debería de verse hasta acá, debería de verse por esta parte de acá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la goma y vamos a borrar esa parte del pie. Vamos a seleccionar la capa de la sombra y vamos a borrar mejor esta parte del pie, porque esa no coincide. Mientras hagamos que coincidan las de las llantas va a ser más fácil que las otras las podemos borrar más fácil que tratar después de acomodar la de las llantas. Y listo, eso sería la sombra de las bicicletas. El siguiente estilo es una persona con el efecto de movimiento. Este es muy sencillo de explicar. Solo recuerden darle este efecto a una persona que se esté moviendo, que esté caminando o corriendo. Nunca se lo den a una persona que esté parada. Y también acuérdense de que si van a utilizar este efecto, se lo den a todas las personas, porque este efecto proviene de la velocidad de disparo de una cámara. Entonces si todas las personas que están caminando le tomamos una foto con una velocidad lenta, van a salir todas con este efecto, no unas sí y unas no. Las que no saldrían serían las que están paradas o las que no se están moviendo, por ende no se genera este barrido.
Bien, como pueden ver, yo aquí tengo la persona que vamos a utilizar que está caminando. Para hacer este efecto es muy sencillo. Se van a ir también a filtro, en desenfoque y motion blur o desenfoque de movimiento. Nos abre este diálogo y ya no lo desenfocó. Aquí tenemos el ángulo. Asegúrense de darle el ángulo de acuerdo hacia donde está caminando. Si está caminando pues de izquierda a derecha o de derecha a izquierda es igual, pues tengan el ángulo horizontalmente. No lo vayan a poner hacia arriba porque no se está moviendo de arriba hacia abajo, no está saltando, sino que está caminando. Hay veces que si la persona está como subiendo una rampa, por ejemplo este de acá, a lo mejor lo pondríamos un poco inclinado, como este ángulo de aquí. En este caso sería horizontal. Entonces, pues solo asegúrense de colocar el ángulo hacia donde va la persona. Y esta es la distancia, la cantidad de píxeles que nos va a dar ese efecto. Si yo lo muevo hacia la izquierda se reduce y si yo lo muevo hacia la derecha se aumenta mucho. Esto ya es cuestión de gustos y que ustedes seleccionen la distancia de movimiento de acuerdo a su parecer. Bien, para colocar una persona sentada correctamente y darle su sombra correctamente es muy sencillo. Tenemos aquí a esta mujer que está ya aquí sentada y lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que su posición de sentado quede sobre la banca y que los pies nunca nos vayan a quedar ni menos del soporte de la banca ni muchísimo más alejados del soporte de la banca. Me voy a ir ya aquí a la que tenía editada y aquí lo único que hice fue lo mismo que los de la otra ocasión: duplicar la capa, darle el color overlay, reducirle, que es esta, reducirle la opacidad y listo. Y después de eso, seleccionando la capa de la sombra, utilicé el pincel y le fui pintando aquí. Aquí ya estoy exagerando, ustedes lo único que tendrían que hacer es pintar un poco por debajo de la pierna de la persona y ir pintando esta parte de aquí. Aquí, como tema extra que surgió de que estas personas las coloqué sobre el pasto, es que les voy a enseñar que cuando coloquen una persona sobre el pasto, pues sus pies no se pueden ver aquí como colocado sobre una superficie plana. Cuando hay pasto, pues por lo regular tapan un poco el pie. Les voy a enseñar cómo tapar los pies de las personas con el pasto. Para eso sacamos primero la capa de la sombra y de las personas que están sobre el pasto. Le vamos a dar en Convert Smart Object, convertir en objeto inteligente para que nos la mezcle. Vamos a seleccionar la capa del render. Ahorita está bloqueada, lo que tendremos que hacer es desbloquearla con este candado de aquí. Seleccionar la capa del render y de las mujeres y le vamos a hacer lo mismo, Convert Smart Object, para mezclarlas. Aquí me guarda el nombre de la capa que está hasta arriba, se lo voy a volver a cambiar. Y como ya están mezcladas, ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a esta herramienta que tengo aquí que se llama clonar. Y voy a seleccionar el pincel que tenemos aquí de pasto, que está hasta acá abajo, y le vamos a dar un tamaño más pequeño. Vamos a apretar Alt, tenemos que estar sobre la capa de render y vamos a seleccionar un punto donde haya pasto, este de aquí. Soltamos Alt, al darle clic nos va a pedir que rastericemos la capa, le damos en OK y como pueden ver ya aquí tenemos el pincel del pasto. Aquí se nos va a hacer el pasto y una crucecita que está por abajo, que fue donde seleccionamos esa parte del pasto. Como pueden ver aquí, la parte de la crucecita es la parte que me va a clonar y me la va a clonar en la parte donde tengo el pincel. Y como tengo la brocha de pasto, me aparece como si fuera pasto. Aquí voy a apretar Alt otra vez para seleccionar pasto por esta parte de acá y le voy a agregar un poco de pasto aquí en la bota de la mujer. Y listo, eso sería todo. Bien, les voy a explicar la sombra de la persona que está frente a un muro, que es este estilo, el séptimo. Yo ya aquí tengo hecha la sombra. La vamos a distorsionar. Le damos Enter. Le voy a dar el filtro. Vamos a hacer una selección con esta herramienta ahora, como pueden ver, porque aquí tenemos una línea en diagonal. Le vamos a dar clic en la herramienta de mover y en la sombra de la capa la vamos a rasterizar.
Para hacer esto tienen que rasterizar la capa, si no, no les va a salir. Vamos a darle comando C para copiar esa parte y la vamos a borrar. Ahora le vamos a dar en Edit, pegar y pegado especial, pegar en el lugar y listo. Ahora solo seleccionamos la parte de arriba y la vamos a distorsionar otra vez. De modo que si yo la distorsiono ahora, puede editar la posición del chavo de esa parte nada más. Le voy a dar clic en Enter, la selecciono otra vez, la voy a rotar un poquito y la bajo, le doy en Enter y listo. Ahora por ejemplo voy a seleccionar la capa de abajo, voy a seleccionar la goma y voy a borrar un poco esta parte de aquí para que coincidan, porque la sombra del chavo viene aquí en la rampa y cuando pegue con el muro tiene que subir verticalmente, es lo que haría una sombra en la realidad. Ahora voy a apretar Shift para seleccionar la capa de abajo, le voy a dar en Convert Smart Object, convertir en objeto inteligente y ya nos mezcla las dos. Voy a apagar la copia de las otras personas y voy a prender la otra. Aquí lo hice más detalladamente, esto igual ya es cuestión de dedicarle tiempo y más detalle para que quede mejor. Aquí se los expliqué nada más rápidamente. Ahora les voy a enseñar cómo agregar la sombra a una persona como si estuviera debajo de un árbol. Esto es muy sencillo, va a ser esta la persona a la que le vamos a dar ese efecto. Bien, para esto yo aquí tengo la capa de las mujeres que están en la banca y se lo voy a dar este efecto a esta mujer. Para eso necesitamos agregar un árbol como este que tengo aquí. Yo prendí la capa, aquí la tengo prendida y este es el árbol que está sobre la muchacha. Voy a apagar el árbol tantito, voy a darle clic a esta herramienta que está aquí y le voy a dar clic en la de Quick Selection Tool. Voy a seleccionar la mujer, como pueden ver me hace una selección de contorno de acuerdo a donde yo pase el pincel. Sin embargo me agarró un poco la bolsa. Para quitar la bolsa aprieto Alt y paso el pincel sobre la bolsa y aquí me agarró un poco de la otra chava y con esto elimino partes que yo no quiera. Bien, una vez que tengo seleccionada la mujer, estando aquí en la capa de las mujeres, me voy a ir a la capa del árbol, la selecciono la capa del árbol y como pueden ver tengo la selección de la mujer. Le voy a dar clic en comando, copiar y le voy a dar clic en Edit, pegado especial y pegar en el lugar y me va a pegar la parte del árbol pero con el contorno de esa mujer. Eso quiere decir que si yo apago el árbol, aquí me generó otra capa pero con esa selección de la mujer y del árbol nada más. Ahora lo que voy a hacer es darle doble clic y darle un color overlay. Aquí sí le vamos a quitar el azul porque no va a resultar el efecto. Aquí sí lo tenemos que hacer como con un tono más negro como este y bajarle un poco la opacidad. Y como pueden ver ya tenemos la sombra de un árbol sobre la muchacha como si fuera la sombra de este árbol que le está dando sobre ella. Para el último estilo, que es este de aquí, persona con estilo gráfico para renders tipo esquemáticos, tengo a esta persona que está aquí. Para hacer este efecto es muy sencillo, solo le damos clic sobre la capa, doble clic y nos vuelve a dar el layer style. Aquí igual van a colocar el color overlay, pueden escoger el color que ustedes quieran, por ejemplo el negro, y pueden seleccionar stroke. El stroke es el contorno que le va a dar a la imagen y en size le pueden dar el grosor y también en color pueden seleccionar el color que ustedes quieran. También pueden, en vez de darle un color overlay, un degradado como este de aquí. Pueden seleccionar diversos degradados o pueden dar doble clic y hacer su propio degradado aquí, seleccionando los colores que ustedes quieren utilizar. Como pueden ver, esto ya es como para un estilo más de sketch. El video tardó un poquito de tiempo, pero creo que con esto ya queda más que explicado todo lo que tienen que saber sobre cómo colocar personas con Photoshop. En verdad espero que les haya servido mucho, que les haya gustado.
Les voy a dejar el link por si se quieren descargar este video y tenerlo ahí guardado por si se les olvida alguno de los estilos. Y eso sería todo. Recuerden que si les gustó denle like al video, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.